ya lo he comentado también, aquí entendamos algo. Estamos en la parte del tratamiento primario. Después del pretratamiento, cuando ya tengo el agua perfectamente evaporada, medida, y ya voy a empezar ahora sí con la parte de la remoción o la oxidación de la materia orgánica, pues tomo una decisión. ¿Qué me conviene? Trabajar con lodos activados, que es de los más utilizados, pero lodos activados me va a estar generando, aparte de consumo de energía eléctrica, me va a estar generando demasiada producción de lodos, entonces voy a tener que poner a la par un tratamiento ahora para el tratamiento de los lodos, pues por eso la mayoría luego no les gusta. Muchas de las plantas que dejan de operar, sobre todo municipales, fue porque en su momento se hizo la proyección con lodos activados. Si ya de por sí a los presidentes municipales, directores de obras públicas, cuando se empiezan a llegar las cuentas de CFE, pues no les parece que tengan que estar pagando 60, 80 mil pesos por bimestre por tener una planta, que de hecho luego la ven así como algo que la mayor parte de los presidentes municipales lo ven como si fuera una imposición. Y según ellos su lógica, y se lo digo porque me ha tocado luego estar en reuniones con ellos, y entonces lo que dicen, pues si el pueblo que está aguas abajo, digamos así, requiere el agua, pues que ellos la limpien, así como que fregones, ¿no? Lo ensuciaste y esperas que el que esté aguas abajo la limpie, y no, pues no es así, ¿no? Entonces de pronto lo ven así como una imposición. Ya saben, cada 3 años ponen encargado del sistema operador, eso sí tiene sistema operador, o si es, ya sea que sea controlado por algún comité, y dejan morir a las plantas porque requieren mucho justamente costo de mantenimiento y pago de energía eléctrica. Y en algunos casos, pues también obviamente de insumos, sobre todo químicos, para también ir realizando ahí la esterilización. Entonces, cuando estamos en ese punto, y de hecho la Conagua, así como los proyectos de agua potable y de alcantarillado, nos va a solicitar que hagamos por lo menos 3 alternativas. Ahí es donde nos va a solicitar. Y comúnmente, pues, ¿qué es lo que hacemos? Dices, te voy a ir por el de lodos activados. Normal, siempre el análisis normal. Me voy a ir por el tratamiento anaerobio. Y un tercero, pues me voy a ir por el uso de humedales. Y hoy en día, con el cambio de la norma que se hizo en el 2021, la nueva NOM de la Semarnat, de la 001, que vaya hasta la actualización a 2021, pues ahí lo que más bien están solicitando es que el agua se le retiren los nutrientes, ¿no? Que antes todavía como que se permitía eso, ahora ya no. Y de hecho los humedales pues suelen ser bastante buenos para esa parte, nada más que muy lentos, requieren mucho espacio y aparte demasiada atención, y es donde también empieza a haber conflicto. Entonces, cuando empezamos a ver el tema del tratamiento primario, platicamos un poco sobre los sedimentadores. Empezamos posteriormente bueno, fuimos ahí a terminar de ver lo que es la parte del pretratamiento que nos faltaba, junto con el bombeo, que se los voy a compartir. Y entonces empezamos el día de ayer con la parte ahora anaerobia, para que veamos justamente qué tienen. Y en el caso particular de las zonas, digamos, de esas zonas rurales, pero que ya están a punto de migrar a las zonas urbanas, pues es como que de los sistemas más utilizados. Pero debido a la producción de los gases, metano y dióxido de carbono, ahí es donde están brincando los ambientalistas, y entonces dicen, no, pues que el estar fomentando el uso del reactor anaerobio está generando daños al ecosistema y a la parte del aire, y bueno, entonces entra esos dilemas. Dice, la digestión anaerobia es un proceso microbiológico complejo que se realiza en ausencia de oxígeno, donde la materia orgánica se transforma a biomasa y compuestos orgánicos, la mayoría de ellos volátiles. Dice,
proceso natural, solo en los últimos 25 años ha llegado a ser una tecnología competitiva en comparación con otras alternativas. Esto ha sido posible gracias a la implementación del sistema de separar el tiempo de retención hidráulica, el tiempo de retención celular, desde los cuales han sido denominados reactores de alta tasa, que de hecho hoy en día los van a encontrar de esa forma. Entonces van a ser hoy en día los reactores que ya digamos, se utilizan con tratamiento anaerobio, donde siempre los van a escuchar así con ese término, reactores anaerobios de alta tasa. Dice, durante este proceso también se obtiene un gas combustible, biogás, de hecho por ser un gas producto de un proceso natural, pues también se le conoce como gas natural. Dice, y lodos con propiedades adecuadas para ser usados como biobonos, ¿no? El desarrollo de los procesos anaerobios se dio a partir de 1950, cuando recibieron un gran impulso, lo cual aumentó los conocimientos de ellos y cambió sus fundamentos de diseño, que dieron lugar a nuevos sistemas. Filtro anaerobio de flujo ascendente, 1960, manto de lodo de flujo ascendente, o conocidos también como los RAFAS, en español, bueno, así le decimos nosotros en español, el famoso RAFA, ¿no? Que luego siempre ha sido luego motivo de burla para aquellos que se llaman Rafael, ven ahí el reactor y dicen, Rafa. Y en inglés, que así es como justamente los vamos a encontrar en inglés. Reactor de biopelícula inmovilizada, reactor de lecho fluidizado, y también incluye lagunas anaerobias y procesos anaerobios de separación por membrana. Esta parte de la separación por membrana es un proceso, la verdad, bastante interesante. En algún momento que tuvimos oportunidad de ir a hacer una visita, la verdad es que ya no hemos podido, y la verdad es que, híjole, a mí sí luego un poquito me desespera, y entre ciertas, yo creo que ya para el tiempo que estamos, para que ya tuviéramos un poquito de mayor libertad de poder realizar visitas y sobre todo tener los apoyos. Y lo que logramos hacer hicimos 3 visitas al Instituto Mexicano de Meteorología del Lago, que creo que en algún momento les había comentado, que dentro del recorrido que justamente nos hicieron, como ellos tienen ahí su plantita, es una plantita bastante chiquita, pero muy, como que digamos que uno, ya sea que si por ejemplo no conoces nada de plantas, ahí mismo te explican todo el proceso, y está muy ilustrativa, porque entonces puedes rodearla, puedes subir, inclusive hasta dentro de su proceso de tratamiento te muestran cómo justamente el influente entra con cierta calidad, pues la clásica agua con ese color así como chocolate, entre chocolate y grisácea, y cómo al final, dentro del mismo proceso, ya sale con esa, ya digamos, calidad, podemos decirle, de agua limpia, e inclusive hasta tienen ahí su pecera para poder mostrarle que el agua está cumpliendo con el DBO, y tienen ahí los peces de ornato, se lo están demostrando, ¿no? Pues si está ahí un ser vivo que está viviendo en esa agua, pues es obvio que está cumpliendo con la calidad. Y entonces, dentro de su proceso, están, por ejemplo, los investigadores sobre el tema del tratamiento de agua potable, ahorita que justamente aparece el tema de membranas, y te muestran cómo funcionan el efecto justamente de las membranas. Las membranas tienen, ¿cómo les explico? Háganse cuenta, bueno, yo creo que han visto los famosos geotextiles, que son luego como si fuera plástico tejido, casi como si estas señoras que luego vemos que venden las artesanías o que venden bolsas. Entonces viene un sistema que lo que
objetivo es justamente formar esos entrelaces. A estos sistemas se les suele dar bien así con una, digamos, si lo dibujáramos en isométrico. Entonces tienen así un espesor como si fuera una tipo rejilla Irving, o sea, tienen una profundidad. Al hacer circular el agua justamente a través de estas membranas, los microorganismos empiezan a adherirse a las paredes justamente de esos entrelaces. Y entonces lo que generan, como si fueran unas arañitas, empiezan a tejer la famosa biopelícula, que es como si fuera una telita, así delgadita. Esa tela, cuando justamente el agua circula, que va hacia arriba, o si se quiere hacer circular también de manera horizontal, pero ya se ha visto que es la parte más eficiente de forma vertical, entonces esa telita retiene y limpia el agua. Por eso en los tratamientos de agua potable se utilizan mucho este tipo de sistemas, que son bastante eficientes. Entonces, a eso justamente se refiere con las membranas, ¿no? Inicialmente solo se empleaba para el tratamiento de aguas residuales industriales debido a su alto contenido de materia orgánica. Este punto importante, y hace un rato lo señalaba yo, dice inicialmente, el proceso anaerobio se empleaba para el tratamiento de aguas residuales industriales debido a su alto contenido de materia orgánica. Claro, eso siempre y cuando las aguas producto de procesos industriales pues vinieran con alguna cierta cantidad que superara la carga orgánica que comúnmente se tiene en las aguas municipales. Dice, pero su uso se ha extendido a las aguas residuales municipales, ya que según, ahí Guy Stertron, en 2005, existe una concentración entre los 300 a 700 miligramos litros de demanda bioquímica de oxígeno, última carbonácea, de la cual los tratamientos aerobios ya no son tan efectivos. Y un agua residual doméstica de 300 miligramos litro ya se considera de carga fuerte. Sin embargo, no puede emplearse como único medio de tratamiento, debe combinarse con procesos aerobios para alcanzar la calidad requerida para su descarga. Fíjense aquí un punto importante dentro de este comentario. Entonces, ¿podemos hacer uso del proceso anaerobio? Sí, pero posteriormente habrá que hacer una combinación. De hecho, la mayor parte de los trenes de tratamiento que llevan el reactor, se busca que a través del primero del RAFA se haga la mayor cantidad de retiro, de aproximadamente 70-80% de carga orgánica, y el otro restante sea justamente a través de laguna, a través de filtros percoladores, por ejemplo. Dice, algunas opciones del post-tratamiento están incluso diferenciadas como post-tratamiento primario para remover compuestos orgánicos e inorgánicos. Otro punto aquí importante, y también ya lo había comentado anteriormente, nosotros estamos ahorita en el proceso de la parte primaria. No necesariamente debemos tener, como que es de a fuerza que debemos tener un proceso secundario, o sea, no es de a fuerza. No, por lo menos hasta hace unos años. Hoy en día, gracias a la nueva norma que justamente exige que se haga la remoción de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, entonces sí ya se tiene que meter por ahí un extracto, no le decimos comúnmente como secundario, sino se le considera como post-tratamiento primario, o sea, queda dentro del tratamiento primario, pero ya no se le considera tanto como tratamiento secundario. Post-tratamiento primario se para remover compuestos orgánicos e inorgánicos y material suspendido. Dice post-tratamiento secundario para eliminar coloides y nutrientes y tratamientos de polímero para eliminar patógenos. Entonces,
desarrollo de la digestión justamente anaerobia en México. Dice, la digestión anaerobia inició tardíamente en México comparado con los países europeos e incluso Norteamérica. El primer digestor se construyó en 1987, el desarrollo posterior fue lento hasta 1991, donde se tenía una tasa de construcción de unos 4 reactores al año. Dice, es únicamente en 1992 donde se alcanzó un crecimiento del 400%, al construirse 16 reactores. Durante los siguientes 2 años posteriores, la tasa de construcción permaneció en más de 10 reactores al año, alcanzando un máximo de 19 en 1993. Sin embargo, hubo una disminución abrupta debido a la crisis económica de 1994. Desde 1996 se ha dado una recuperación a pesar de la reducción de la disponibilidad de fondos públicos y privados para resolver problemas ambientales. Existían 130 reactores anaerobios de flujo ascendente en el país. El estado con mayor cantidad de ellos era Querétaro con 37, seguido de Puebla, fíjense, con 27. Dice, otros estados que cuentan con este sistema de tratamiento son Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala, Estado de México, Michoacán, Colima, Morelos, Nayarit, Nuevo León y los últimos 4 que son solo un reactor. El primer reactor, justamente de flujo ascendente para tratar aguas residuales municipales, se construyó en 1989 en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, ¿no? Como una unidad de demostración con una capacidad de 50 metros cúbicos. Posteriormente, en 1990, se añadieron 2 unidades de 2.200 metros cúbicos cada una, y construidas por el gobierno. Dice, el brinco tecnológico que superó las aplicaciones tradicionales, o sea, la fosa séptica, el tanque MOV, laguna anaerobia, fue el concepto de biomasa fija o biopelícula, ya sea sobre soportes inertes o mediante la formación de aglomerados densos, a eso se refieren los soportes inertes, o mediante la formación de aglomerados densos, ¿no? Los granos que se retienen por sedimentación. Dice, con eso se logró desligar el tiempo de residencia celular del hidráulico, lo que permitió diseñar reactores con mucho menor volumen, incrementando además la estabilidad de la operación. El concepto justamente de flujo anaerobio tiene ventajas sobre otras tecnologías anaeróbicas, ya que no requiere medio de soporte como el filtro anaerobio. Eso es cierto, o sea, todo el proceso se realiza abajo hacia arriba. Ya vimos que todo el objetivo de formar los famosos gránulos posteriormente son los que se van a descargar, y puede recibir altas cargas orgánicas a diferencia del reactor de contacto anaerobio. Es así que este concepto es el más difundido en Europa y América Latina, en México incluido, en lo que a reactores anaerobios se refiere. Dice en la tabla, bueno, ahorita vamos a ver, se aprecian algunos ejemplos de reactores anaerobios con tecnología desarrollada en la ENAM. Hace un rato comentaba yo, y nuevamente lo retomo porque fue de los comentarios que en algún momento en el diplomado que recibimos, y comentaban eran las 3 doctoras, justamente las 3 doctoras egresadas de la UNAM. Hay un tema hoy en día ya que se está dando, y creo que es donde luego nos estamos quedando nosotros un poquito rezagados, que es justamente el tema con la parte medioambiental. Yo desconozco si, por ejemplo, en sus materias, digo cualquier materia, no solamente tiene que ver con el tema de hidráulica, si, no sé, algún maestro les dice, miren, vamos a ejecutar tal proceso constructivo, pero esto implica daños al ambiente en ese sentido, o vamos a utilizar tales materiales porque son más amigables con el medio ambiente. La verdad es que eso nos ha faltado. De hecho, no, hay nuestro programa académico, nos ha faltado incluirlo. ¿Por qué lo comento? Porque entonces ya cuando salimos nos empezamos a encontrar que ya hay muchas restricciones. Tecnología y procesos que estábamos acostumbrados a llevar, pues hoy en día ya nos están limitando cada vez más por el tema
tema justamente medioambiental. Inclusive hasta las presas, se sorprenderían, pero hasta las presas ya en algunos lados están viendo ya la posibilidad de prohibir ya su construcción como un medio, digamos, de almacenamiento de agua, o en su caso, salvo que sea para un tema de control de avenidas, pero ya el tema de almacenamiento y generación de energía eléctrica, para almacenamiento de energía eléctrica, generación de energía eléctrica ya también se está restringiendo. De hecho, las presas que tienen justamente mayor almacenamiento pues son las hidroeléctricas. Ahora, ya está alcanzando a otros temas, como por ejemplo las plantas de tratamiento. Entonces, lo que empezó justamente como un sistema exitoso, que fue el reactor, pues hoy en día ya no está del todo gustando por el tema de la producción de los gases, ¿no? Entonces, eso ahí nada más tenerlo en cuenta. Bueno, aquí aparece un listado de justamente pues, reactores que fueron desarrollados ya con tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunos justamente con carácter municipal, otros con carácter comercial, para la industria, ¿no? Como aparece ahí, cervecera, lechera, de frituras, inclusive como señalan en la última columna, pues actualmente están operando. Si ustedes van a cualquier pueblo que cuente con una planta de tratamiento, se van a encontrar que la mayoría tiene reactores justamente anaerobios, como se encuentra. Ya veíamos hace un rato, en el caso de Puebla, pues les gustó bastante. Y fíjense lo que son las cosas. En su momento, cuando estaba bien constituida la Comisión Estatal de Agua, la CEASPUE, que hoy en día es un desastre, pero en su momento, cuando estaba bien constituida, se encontraba trabajando ahí el ingeniero, déjenme acordar su nombre, es un ingeniero, ¿cómo les explico? Que a veces ya más bien toman una actitud más de carácter política, pero el tipo se dejaba, cuando recibía justamente a los académicos, recibía a las empresas, eso sí tenía este ingeniero, de que permitía que decir, oiga, fíjate que venimos con esta tecnología, queremos hacer esto, y entonces daba facilidades para que se probara. Ya después cuando entra justamente Moreno Valle, que decretan en el 2013 que todas las comisiones, el señor nada más así porque sus asesores así lo decidieron, que todas las comisiones que en ese entonces estaban en el Estado tenían que desaparecer, así nada más. Y entonces desapareció la Comisión Estatal de Agua, que es una dependencia necesaria, porque si no, la CONAGUA, como hace vínculo con el Estado, pues lo requiere a través de la Comisión Estatal. La desaparecieron y la bajaron a nivel de ventanilla, ahí con la Secretaría de Infraestructura. Antes el CEASPUE, así como se le conoce, se ubicaba aquí en la 31 Poniente, ahí entre la 16 y 2 Sur, ahí estaba justamente, que hoy en día creo que las oficinas son de algo de tema agrario. Entonces, ahí veíamos siempre un montón de movimiento. Fue cuando estuvo entonces este ingeniero que estaba como director, que tardó años ahí en el CEASPUE. Entonces se empezó a desarrollar todo el tema del uso de los reactores. Entonces, ventajas y desventajas del tratamiento anaerobio. Dice, en la siguiente tabla se resumen tanto las ventajas como desventajas del tratamiento anaerobio. ¿Qué ventajas tiene? Se requiere menor energía, justamente lo que comentábamos hace un momento, entonces podemos hacer uso de energía eléctrica en una muy baja demanda, menor producción de lodos, lo cual ahí ya nos evita el tener que estar pensando en un tratamiento. En las plantas donde me he encontrado los reactores, ya solamente lo que tienen a un costado
Son los famosos lechos de secado, donde ya nada más el lodo se saca, se extiende, se seca y ya posteriormente ya sea que se lleve a algún lugar o hay gente que luego está buscando para abono, pero es muy poco el lodo que se produce. Menor cantidad de nutrientes requeridos, producción de metano, fuente potencial de energía. Bueno, aquí dice producción de metano, o sea, desde el punto de vista ventaja, pues dices, pues estoy produciendo biogás. Si le preguntas a un ambientalista, va a decir lo mismo, estás produciendo un biogás. Lo que comúnmente se hace, si la planta es más o menos pequeña y el gas que se está generando también en cierta cantidad es muy reducido, ahí mismo, arribita del reactor, ahí se pone una antorcha, una mini antorcha. Y así, no sé si alguna vez han visto en las refinerías o plantas Costa Rica, toda la entrada. Costa Rica, también cuando pasa uno aquí por la de Tuxpan, aquí en el Arco Norte, aquí por Tula, también están luego las antorchas encendidas, porque justamente están quemando el gas que no se utiliza. Entonces, algo aquí también se puede hacer, o sea, le pones ahí como todo lo concentras a través de los conos, entonces ya lo diriges, pones un punto ahí como de mini almacenamiento y de ahí ya empieza, para que no vaya a la atmósfera, ahí mismo lo quemas. Entonces, el operador, el que anda en la planta, ya sabe que tiene que subirse, llegar con su, ya sea que no sé si han visto el que se utiliza para utilizan los de soldadura, de autógena, que es un platito que suelta un chispazo, es un platito así metálico que tiene abajo como una lija, entonces tú lo mueves, suelta el chispazo y con ese lo enciende. Entonces, o como los digo, no van a estar haciendo como los de Pemex, ¿no? Una vez me tocó ver que para poder encender las antorchas se agarran un cohete y así las encienden, no es broma, y así las encienden. Pero bueno, ya señores ya tienen práctica. Entonces, pues aquí habla de producción de metano. Desde el punto de vista, digamos, en el caso de este artículo, dice ventaja. Si tengo metano, es biogás y lo puedo vender. Se podría vender. Eso cuando se tienen grandes cantidades, cuando son muy pequeñas, entonces mejor optamos por la antorcha pequeña y estar ahí quemándolo todo el día. Dice menor volumen de los reactores. Eso sí, los espacios que se hacen de los reactores realmente no son muy grandes, son bastante pequeños. Dice, con la aclimatación se puede transformar una mayor cantidad de compuestos. Se refiere con aclimatación a que, bueno, dentro del mismo reactor, lo que les decía, como en el ITA, está la plantita y le puedes agregar, ahí mismo puedes agregarle varios elementos más, a eso se refiere, justamente tomando como referencia el ejemplo del ITA, pues ellos tenían ahí su producción de peces de ornato, ¿no? Entonces, y de hecho lo que nos comentaban en aquellos recorridos es que los vendían los peces. Rápida respuesta a la adición de sustrato después de largos periodos sin alimentarse. Desventajas. Y qué bueno que ponen como primera desventaja. Largos periodos de arranque. Largos periodos de arranque. El reactor anaerobio, el flujo ascendente, te puede dar del orden de entre 3 a 4 meses de resultado de estabilización para estar cumpliendo con la calidad del agua. Ahí es donde justamente es uno de los puntos que luego también no gusta mucho en los ayuntamientos, en los municipios, porque tarda demasiado. Si por alguna cuestión se te rompe el proceso, el volver a arrancarlo para que vuelvas a cumplir con la parte de la norma, pues te va a tardar de 3 a 4 meses. ¿Qué sucede? Que si por algún descuido se cayó la calidad
sé, llegó más carga orgánica, se ingresó más caudal, la cantidad de bacterias que se tenían no eran las suficientes, etc. Bajó más bien la temperatura en el sitio, se murieron parte de las bacterias, en fin, cualquier factor que provocó justamente el que se destabilizara justamente el proceso con el reactor, va a implicar que otra vez se tiene que echar a andar. Y si ya se tenía que presentar los resultados, iba a venir el laboratorio para posteriormente se presentaran ante la Conagua, pues ya no se va a cumplir. Y entonces se va a tener que pagar una multa. Cuando no se tienen los resultados positivos de la calidad del agua, entonces la Conagua, el municipio y el ayuntamiento tienen que pagar una multa ante la Conagua. Ahí es donde justamente no les gusta. Pues muchos dicen, a ver, si ahorita acabo de pagar, no sé, 100,000 pesos por multa por no cumplir la calidad, dentro de 3 meses todavía no va a estar la planta estabilizada. Entonces va a ser pagar otros 100,000 pesos más. Entonces ahí es donde entra ese tema de se corre mucho riesgo. Si vamos a trabajar con el reactor, necesitamos que haya gente capacitada, ¿no? Y se puede requerir la adición de algún ion específico o de alcalinidad, ya hablando específicamente sobre el tema ya de la calidad del agua, salud. Puede requerir tratamientos posteriores para alcanzar la normatividad, lo que hace un rato les comentaba, y de hecho así tiene que ser. Yo digamos, en visitas y en trenes de tratamiento que me ha tocado ver, el que he visto que funciona bastante bien es el reactor anaerobio, el filtro percolador a un lado y todavía, de ser necesario, una lagunita de oxidación. Pequeño. Entonces, con esos tres entran dentro del grupo del tratamiento primario y con eso sacas. Nada más que hoy en día, con el asunto de la nueva actualización de la norma, ya la lagunita de oxidación ya no aplicaría. Más bien esa se tendría que sustituir por un humedal para que entonces se pudiera retirar nutrientes. Entonces, veámoslo de la siguiente manera. El reactor te retira más o menos del 70% de materia orgánica. El filtro percolador te va a retirar otra cantidad más, el restante. Y el humedal, ese va a retirar los nutrientes, para que entonces ya nada más va al contacto del cloro y para afuera. Dice, no es posible la remoción de fósforo y nitrógeno, por eso les acabo de comentar. Como aquí sí no se puede retirar nitrógeno y fósforo, se tiene que tener otro proceso, otro tanque dentro de lo que les decía. Por eso los humedales pueden ser muy buena opción para justamente retirar esto. Si no se quiere trabajar con humedales porque el clima, porque no hay espacio, porque entonces se puede optar por tanque de aireación. Entonces ahí ya también ya se puede hacer una combinación con un proceso de aireación, ¿no? Son más sensibles a los efectos adversos de las bajas temperaturas en las tasas de reacción, lo que les había comentado. Si la temperatura baja, o sea, en zonas donde hace frío, definitivamente los reactores no funcionan. Esa es una de las desventajas. Lugares donde, y cuando me dicen, ¿a qué se refiere donde hace frío? Abajo de 5 grados, o sea, con temperaturas de 5 grados o para abajo, 5, 4, 3, 0, definitivamente no funciona este tipo de reactores. Pero en México, casi la mayoría de lugares. Pues por el clima no tenemos problema, ¿no? Salvo que, no sé, Sonora, Chihuahua, ¿no? Y toda esa parte norte, donde sí llega inclusive hasta nevar, pues ahí sí, definitivamente en esa zona ni siquiera pensar en este tipo de reactores. bueno. Y además allá, pues se te congela, cuando tienes que estar ingresando el agua, pum, se cierra, se congela, ya no habría movimiento, pues se te cae. Aparte de la propia muerte de las bacterias. Dice, son susceptibles de perturbarse debido a sustancias tóxicas. Eso sí, si por alguna cuestión algún vecino ahí del lugar, de la ciudad, del pueblo,
zona urbana, así como pasa hoy en día aquí con Huejotzingo, que ya el otro día nos enteramos de que, bueno, en muchas fábricas lo que están haciendo es que para no tener que pagar tanto en el tema de tratamiento, le dicen a la gente, oye, y si te llevas estos hilos o estas telas que ya las tiñes en tu casa y te doy una lana, pues sí. Entonces lo llevan, tienen sus tanquecitos y ahí hacen todo su tratamiento, ya hicieron el teñido. ¿Qué hacen con esa agua? Pues va para el drenaje. Entonces, si esa agua, como señala aquí, va justamente con ciertas sustancias tóxicas que no están consideradas como aguas municipales, pues va a tronar, va a romper completamente el proceso. Aquí justamente también en Tlaxcala, el otro día me di cuenta, están haciendo lo mismo que aquí en Huejotzingo. ¿Cómo se llama este lugar? Mazatepozco, creo que se llama. Aquí pasando, ahí donde está el lugarcito ese que dicen que es el Tenancingo, ¿no? Ahí adelantito, ya vi que luego cuando pasa uno, resulta que ahora cuando pasas ahí, ya todo el mundo vende telas, ¿no? Y tienen ahí hasta tienen sus rollos, pues es obvio que ya por ahí medio alguien anda haciendo su producción pues de manera clandestina. Ahí se tiene que poner especial atención al gobierno. Potenciar producción de olores y gases corrosivos, eso que ni qué. Sí, entre un proceso aerobio de lodos activados y un proceso anaerobio con el reactor, cuando uno llega a las plantas, los anaerobios, son bastante apestosos. Realmente llegas y de volada se percibe que estás en la planta de tratamiento. Todavía con el proceso de lodos activados, por el hecho de que se está realizando aireación, de que hay movimiento, de que el agua está justamente en más movimiento, no lo percibes tanto, pero aquí sí, esto sí tiene. Allá por la Prepa Calderón había una, creo, no sé si todavía sigue. Prepa Calderón. Ajá. Sí, no creo que sigue. Oye, Ajá. igual en el Parque Lineal, al lado del CIS, ve que hay una ciclopista al lado del Atoyac. Ahí hay una. Ajá, cuando bajas luego Ajá. están. Ajá. Sí, yo igual paso encima de los tres. Bueno, ahí sí también huele, pero por el Atoyac. Son lazos. Bueno, supongo que lo que comentabas va relacionado a que pues está cerca, ¿no? Entonces, eso es un punto. Si se quiere trabajar con este tipo de sistemas, deben de estar lejos de la comunidad. Si me preguntan a qué distancia, pues por lo menos así, muy ya, por lo menos 1 kilómetro. Deberían de estar lejos, porque sí, los olores de estas sí son bastante fuertes. Entonces, miren, pues tienen sus ventajas, tienen desventajas. Como ven, pues no se puede manejar así en cualquier lado. Esa es una de las razones también por las que luego los municipios, otra vez, direcciones de obras públicas, sistemas operadores, suelen optar más por decir, no, ¿sabes qué? Vámonos mejor por el tratamiento clásico de lodos activados. Vamos a estar pagando energía eléctrica, pero si empieza a crecer la población, pues ahí tenemos el control de lodos. Si tenemos el tema de producción de lodos, pues ni modo, pues ahí vamos a tener que poner nuestro tratamiento, pero ahí empieza justamente esa parte. Para mí lo más adecuado es hacer la combinación de ambos, o sea, porque sí se puede hacer la combinación. Y de hecho en las propuestas, en los análisis de alternativas que se tienen que entregar, es lo que comúnmente uno hace. Haces un análisis de alternativa y dices, lodos activados, reactor de flujo ascendente anaerobio, 2, o la combinación de los dos. Pues ahí depende justamente de las condiciones y de un buen analista de lo que es el análisis de todo el tren de tratamiento, o sea, todo el análisis biológico. Pues vale, vamos a dejarle acá.